Decidí escribir un libro de bullying porque era una necesidad de mis lectores. Cada vez que iba a una presentación, que tenía una actividad con ellos, el tema se ponía sobre la mesa. Es cierto que la inclusión, los cuentos inclusivos, hay una relación, ¿no? Porque está el tema de aceptar al otro, de tener una visión tolerante, bueno, de aceptar la diversidad. Pero ellos querían hablar de bullying. Y bueno, lo escuchaba una vez, otra vez, hasta que un día, en una presentación, salí y dije, es momento de hablar de bullying. Tengo que escribir un libro que hable de esto. Y me embarqué en esta aventura de poder hacerlo de la forma más profesional, más cercana al niño, y lisa y claramente. Porque hay mucho que se dice de qué es bullying, qué no es bullying, pero tenemos que saber bien de qué se trata y el niño necesita saberlo. Y bueno, vino un poco por ahí. Cuando uno es docente y cuando uno es escritor, se siente en el deber, por lo menos como yo lo interpreto, de responder a las inquietudes que tus alumnos o tus lectores tienen. Decidí puntualmente escribir este libro, primero porque me movilizó una situación puntual que se dio en una presentación. Un niño habló de lo que estaba pasando y lo habló de una manera que nos conmovió a todos los que estábamos ahí. Y de alguna manera fue un espejo para mí, un espejo en el tiempo. Entonces dije, bueno, Carlos, vos ya recorriste este camino. Y este y otros niños que en otros momentos me plantearon esta situación necesitan escuchar que hay una forma de superar esto y que hay algo que podemos hacer para detener esto. Y eso fue como revelador para mí. De hecho, cuando salí de esa presentación, me acuerdo bien, iba por la calle y vi los personajes, cómo se iban a llamar, cómo iba a ser, el enfoque que le iba a dar al libro, porque mi propósito no era victimizar al acosado y criminalizar al acosador. Era mostrar las cosas como son para poder resolverlo. El público objetivo de mi libro no solamente son los niños. Yo estoy convencido que el escritor infantil, por lo menos en mi caso, yo no le hablo solo a los niños. En realidad al revés, yo le escribo al niño, pero siempre le estoy hablando al adulto. Hay como una relación. Le hablo al adulto, le escribo al niño, y en este caso igual, yo le estoy hablando al niño que está sufriendo bullying, al que está siendo acosado, al que está acosando, al que está observando, a la familia, al docente, a cualquier persona que quiera interesarse por este tema. Y a través de una literatura sencilla, simple, adecuada, trabajar algo sensible e impactar. Porque eso es lo que me gusta a mí, por eso elegí escribir literatura juvenil, infantil, porque yo creo que se puede abordar cosas complejas de la manera más simple y que eso puede llegar a lo profundo de un ser humano. Entonces, a ese público voy con el libro. Poder hacer que en un solo libro estuviera contemplado el público infantil, docente, familia, adulto, fue un desafío enorme. Pero no lo hice solo. El libro me llevó 1 año y medio de trabajo. Más allá de que la historia la tuve en el momento, 1 año y medio de trabajo con un equipo que me acompañó, ¿no? Principalmente una psicóloga que se nombra allí en el libro, que es Adriana Balbi, pero también compañeras de ellas que en un ágora llevaban lo que yo iba escribiendo y me hacían devoluciones. Y hubo que tener un equilibrio entre cómo hablarle a un niño, pero que no quedara carente para el adulto. Y ahí hubo que hacer concesiones, hubo que tomar decisiones y en algunos momentos hacerlo más simple, más directo hacia el niño, y en otro momento capaz que incluir algún vocablo, alguna expresión que no era propio de un niño, que el niño lo podía entender en su contexto, porque además el libro tiene otro desafío, que es, el libro habla a un niño, hablan 3 niños, y está escrito en primera persona, es el niño que te cuenta. Entonces, ¿cómo hacer que un niño te cuente con el registro de un niño y al mismo tiempo te trate, que tenga sustento lo que está diciendo? Bueno, y ahí evidentemente fue un enorme desafío. Y fuimos tomando decisiones. Yo quedé muy complacido con lo que se logró, honestamente, porque trabaja mucho lo que siente un niño. No sé si con las palabras específicas que un niño va a decir, pero también yo tengo una visión como docente. Uno tiene que elevar al niño y lo tiene que elevar en el vocabulario.
sin ponerle algo que sea totalmente fuera del contexto o del interés del niño o del registro de habla del niño, pero sí tenés que incursionar en palabras que elevan al niño a una posición de mayor conocimiento. Entonces, jugando con eso entre lo que el niño dice, por ejemplo, el caso de Nacho, Nacho habla de lo que le está pasando y la mayoría de las cosas que dice las dice como niño, pero hay algunas cosas que de repente no las dice como niño, pero están puestas ahí para enriquecer también al niño que lo está leyendo, ¿no? Sin que se transforme en algo ajeno, lejano. Hacer el libro, la parte visual del libro, lo que tiene que ver con la ilustración, en el principio fue planteado hacerlo con mi hijo desde el primer momento, por varias razones. Tal vez la más que está por encima es el hecho de que él se está desarrollando en ese ámbito. Yo veo que es muy bueno en lo que hace y quise brindarle como padre esa oportunidad de tenemos un proyecto juntos. Pero sin duda que como hablábamos en el proceso, siempre lo conversamos, yo dije, peor y más exigente cliente que yo no vas a tener nunca. Porque yo lo que le voy a exigir a un hijo no se lo voy a exigir a otro. O sea, cuando yo hice los otros libros con la ilustradora tuvimos que llegar a acuerdos, pero claro, yo era mucho más flexible. Y también se dieron otras situaciones, ¿no? Mi hijo me presentaba una ilustración y yo decía, está linda. Entonces él sabía que yo no estaba conforme, decía, no, decime la verdad. Digo, no, está linda, vamos a darle para adelante esta ilustración. No, no te gusta, no te gusta. Entonces ahí, claro, yo no podía venderle gato por liebre a mi hijo al momento de hacer la ilustración. Pero también jugó muy a favor que él me conoce. Entonces sabía la sensibilidad que yo quería darle al dibujo. De hecho, yo hice con él lo mismo que hago con todos los ilustradores. Yo les entrego la obra y no pauto que tienen que ilustrar. Les digo, ilustren. Porque me parece que uno tiene que dar esa posibilidad creativa. De repente lo que sí le pauté es, mira, este personaje yo me lo imagino así. Este personaje yo me lo imagino así. Manteneme estas características. Pero después los escenarios, los enfoques, los encuadres, hasta la paleta de colores que él eligió, ¿no? Porque eligió hasta una paleta de colores que tiene que ver con la temática y que tiene que ver con los personajes, ¿no? Cada personaje aparece un color y el que está en el medio tiene los dos colores, tiene colores de ambos, y hubo todo un estudio que él hizo muy, muy serio y fue un trabajo muy rico. Momentos de discusión hubieron varios. Incluso por la inversa, ¿no? Hay una ilustración que yo le dije, esta me la vas a dejar porque me encanta. Y él, crítico de su trabajo, decía, no, esta no está. Digo, pero a mí me encanta, me gusta, está transmitiendo. Dice, no, pero está muy exagerado esto. Pero yo quiero esa exageración porque necesito el dramatismo de ese dibujo. No voy a comentar cuál es, pero bueno, hay un puntual que está ahí porque yo quise. Pero fue un trabajo muy lindo, fue muy rico. Y sin duda que tú no puedes, en un libro infantil, la ilustración es la protagonista. La historia sí es importante, pero si te falla el protagonista en una obra, te falló la obra. Chau. Si te falta la ilustración, que este libro, por ser para niños un poco más grande, estamos hablando de 10, 12 e incluso adolescentes, no tenía la carga de ilustración que tenían los otros libros, pero sí tenía que ser una ilustración que captara. Y eso lo logramos, porque la devolución que he recibido de los lectores, de que les gusta mucho la ilustración. Digo, es más cercana también a la comunicación visual que ellos manejan, porque al haberlo hecho una persona que mi hijo tiene 16 años en el momento que lo hizo, está más cerca generacionalmente de los lectores y creo que él logró llegar a ellos desde esa perspectiva. Mi hijo llegó al dibujo y empezó a trabajar en el dibujo, a él siempre le gustó eso, ¿no? Él estudia en la UTU, pero estudia en realidad bachillerato en informática. O sea, porque también le gusta eso. Pero cuando estábamos en la pandemia, que había mucho tiempo libre y había que pensar, ponerle pienso a la cabeza qué vamos a hacer, y a paliar eso, un día conversando con él siempre tuvo esa apreciación por el dibujo, ese gusto, esa inclinación, me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría hacer un curso de algo. Entonces yo le dije, ¿por qué te haces algo online de dibujo? Y empezó con algo muy, muy modesto, pero siguió avanzando, se siguió formando en uno, en otro lugar, en principio de manera autodidacta, después empezó a buscar apoyos en eso, con profesionales relacionados, ya sea virtual o presencial, y empezó a meterle mucho trabajo, ¿no? Y yo pude ver la evolución de cómo él empezó a desarrollarse en la comunicación visual, ¿sí?
empezó incluso a estudiar, además del color, distintas técnicas. El libro está hecho en ilustración digital, pero también tiene mucho de pinceles, de colores, de tonadas, de estudio de la acuarela, de un montón de cosas. Él utiliza un dispositivo que le permite trabajar como si fuera una hoja de papel, ¿no? Y con distintos pinceles y demás. Y eso hubo todo un trabajo profesional, de desarrollo personal, ¿no? Él arrancó con el dibujo en la pandemia, en el 2020, y el libro está saliendo en el 2024. O sea, llevó todo un recorrido de él. Si bien fue un desafío para él, no fue una persona que dijo, me voy a poner a dibujar. No, fue un gurí que dijo, me encanta dibujar, y yo le dije, como sos mi hijo, vení que vas a dibujar. Porque además yo en eso suelo ser muy exigente, ¿no? Yo creo que las personas tienen que llegar por talento propio. Más allá de que uno lo pueda acompañar, es mi hijo, quiero que lo haga, pero él tenía que demostrar que estaba a la altura de eso, ¿no? Y él sintió esa presión. Porque estábamos hablando de que este libro era el sexto de otros libros que venían circulando, que tenían muy buena respuesta, y bueno, mi nombre iba a ir allí y ver el nombre de él, y él tenía que salir a defender que su trabajo estaba bueno. De hecho, él, en la presentación y donde habla de él, él no quería que yo aludiera que era mi hijo. Él quería que lo reconocieran por su trabajo. Y bueno, yo creo que es así, que el trabajo que él hizo está muy bien hecho, y yo quedé muy complacido. El libro Basta de Bullying fue muy bien recibido desde el principio y fue como demandado, como yo les explicaba, es decir, hay una necesidad de hablar de eso. Enseguida se empezó a mover, la gente me empezó a contactar, pero también descubrí algo que no pensaba descubrir en el proceso de la difusión del libro, y es con los centros educativos. Habían centros educativos que yo pensé que esto iba a ser porque está pensado así, está pensado como un recurso, pero no como un recurso para ir, que allá hay bullying, vamos a llevar este libro para cambiar esta situación. No, como un recurso preventivo, como un recurso que puede brindar apertura para trabajar algo que no lo podemos negar, está pasando en todos lados. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver, es una realidad de los chiquilines hoy, ellos lo están diciendo. Entonces, me pasó que muchos centros educativos, pese al deseo de algunos docentes, de algunos padres, de alguna familia, se negaron a plantear el libro. Porque el libro además tiene la posibilidad de un taller, con un montón de material lúdico y demás. ¿Por qué? Porque si lo planteaban, tenían miedo que después se dijera, no, en nuestro centro educativo hay acoso escolar. Entonces mejor no lo traemos, y de hecho me han dicho varias veces, no, pero acá no, porque acá acoso no hay, acá lo manejamos. Bienvenido sea. Los cuentos inclusivos tenían el mismo propósito. Si la inclusión ya estaba, vamos a reforzarla. No es que no hubiera inclusión porque yo tengo un cuento inclusivo, no es que porque traigo un cuento que habla sobre el bullying es porque tengo problemas. No, lo estoy trabajando, lo estoy previniendo. Pero yo creo que toqué algo sensible, toqué algo que gustó, que llevó el impacto, pero que también hubo un poco de resistencia desde el punto de vista de algunas instituciones educativas. No tanto desde las familias, que son los que lo están demandando, ni desde los chiquilines, ¿no? La semana pasada estuve en la Feria del Libro en Fray Bentos y estaban todos los libros. Yo en realidad fui a hablar de los libros de los cuentos inclusivos que me invitaron, pero estaba el libro Basta de Bullying y los chiquilines se fueron a ese libro. Se fueron al libro, yo los vi. O sea, estaba con ellos, estaban todos los libros y ellos fueron. Entonces eso también marca que es el interés de ellos. Y ellos son los que los están moviendo y los están pidiendo, ¿no? Me gustaría que el libro llegara mucho más. Me gustaría que hubiera más compromiso de parte de algunos centros educativos para poner esto sobre la mesa sin miedo. Porque el libro pretende ser un recurso. No un miramiento, no un juzgamiento para el centro, sino un recurso para hablar de estas cosas.
tampoco digo que el libro sea la solución a este problema. El libro es poner el tema sobre la mesa y ponerlo de una forma clara, sencilla, adecuada, sensible y empezar a trabajar. Lo que no se identifica, lo que no se habla, no se resuelve. Bullying es el término que se ha popularizado, pero no es un término propio de nuestra cultura. El término correcto en español sería acoso escolar, porque el bullying es eso, es acoso escolar. Esa sería la definición correcta en español. ¿Por qué al hacer yo un libro no pongo basta de acoso escolar? Porque no tendría llegada a los niños ni a la población. Es un tema de estrategia de visualización. Entonces, por eso el libro se llama Basta de bullying. Y hablamos de bullying, pero a mí en lo personal me gusta más la expresión acoso escolar. ¿Por qué? Porque como hispanoparlantes nos da una visión más clara de qué estamos hablando. El bullying es una situación de acoso, pero no es cualquier acoso. Porque también se ha popularizado el hecho de decir, estar en un ambiente de trabajo y alguien dice, me hacen bullying. No, no. En un entorno de trabajo no te hacen bullying. El bullying es acoso escolar. Tiene que darse en un entorno con un grupo clase, sea primaria, secundaria y hasta terciaria, si se quiere. Pero tiene que ser porque se da en la dinámica de la relación de compañeros, de alumnos, en el entorno educativo. Por eso me parece que el término más correcto, o que por lo menos a nosotros nos ayude a entenderlo mejor, es acoso escolar. La expresión bullying se ha popularizado, pero también se ha banalizado, al punto de que cualquier agresión físico-verbal se dice bullying, y eso no es así. Yo mañana puedo estar en una clase, ser un niño, puedo tener un problema con un compañero, él y yo, él me ofende mal, está mal esa situación, pero no necesariamente eso configura bullying, porque es una situación de agresión, de violencia puntual, pero no es acoso. El acoso tiene que tener una periodicidad, tiene que tener un tiempo, ¿sí? Y para que haya bullying tiene que haber acoso sostenido en el tiempo y sistemático, pero también tienen que haber 3 roles definidos. Y si no están estos 3 roles, no se configura esa situación. Una es el acosado, que también se le puede llamar víctima. A mí me gusta la expresión acosado, porque cuando yo digo víctima, lo que me da miedo a mí es la victimización en la que puede caer la persona. A mí me pasa esto, ¿por qué soy el único que me pasa? Como esa sensación de sentirme un desgraciado, que eso no ayuda a la persona que se encuentra en la situación de acosado. Entonces tenemos el acosado, tenemos el acosador, que es justamente aquel que inicia la situación de acoso, de agresión física, verbal, emocional y también virtual, ¿no? Porque está el ciberacoso, porque eso hoy se extiende, ¿no? Trasciende el aula, porque después acompaña a esa persona en todos sus entornos. Pero si hubiera solamente acosador y acosado, todavía no es bullying. Todavía no es acoso escolar, porque la palabra lo dice, escolar. Tiene que haber un grupo, tiene que haber unos compañeros en un entorno que están validando esa situación de acoso. Y entonces podemos decir, bueno, pero entonces acoso es si todos van contra el chiquilín. No, no necesariamente, porque yo puedo estar y ser partícipe, acompañar al agresor con risas, con improperios, hasta con otras actitudes violentas. Los acosadores pueden ser más de uno. Pero si yo estoy como observador pasivo, mirando y no hago nada, yo estoy participando del bullying. Porque el bullying se da porque yo estoy ahí, porque yo soy un grupo. Y lo que el acosador quiere es la validación. Y yo valido de 2 maneras, con el aplauso, pero también con el silencio. Entonces es clave el espectador. ¿Qué hace el espectador? Entonces estos 3 roles tienen que estar el acosado, el acosador y el espectador o observador, ¿sí? Y se tiene que dar un entorno educativo de manera sistematizada. Para el acosador es indistinto quién es el acosado. Hoy puede ser aquel o puede ser el otro. Un día se va ese chico del colegio, de la escuela, porque no resiste más, lo llevan y él va a encontrar otro. Porque lo que el acosador busca no es quién, sino quiénes están alrededor validándolo, busca ser validado. Cuando tengo los talleres con los niños, una de las cosas que les digo y les sorprende es cuando les digo el más débil de la tríada acosado, acosador y observador es el acosador.
¿Y por qué yo lo considero el más débil? Porque emocionalmente necesita la validación a través de la agresión porque él no está muy conforme consigo mismo. Hay todo un mecanismo interior. ¿Por qué yo necesito que me aplaudan? ¿Por qué yo necesito que me validen ante la agresión? Hay algo que estoy diciendo. Entonces yo estoy siendo débil emocionalmente, no estoy sabiendo manejar mis emociones. Más allá de que el acosado, visto de afuera, es el que más sufre, ¿no? Porque está sufriendo en esa situación. Ahora, el observador es la clave. El espectador es la clave para desarticular. Porque si el acosado no logra el aplauso que quiere, entonces ¿para qué va a hacer lo que hace? Lo va a dejar de hacer, porque él lo que quiere es la aprobación. Y si no la tiene, esa estrategia ya no le sirve. Yo no digo que esté justificando al acosador. No se trata de justificar al acosador. Al acosador hay que detenerlo. Hay que ser firme con el acosador. Independientemente de que yo entiendo que es el más débil emocionalmente. Pero el acosador hay que detenerlo, porque el límite es una demostración de amor. Algo que hoy parece que en la sociedad está en desuso. El límite es una demostración de amor. Y yo a mis hijos les enseño, el límite que yo no te ponga, te lo va a poner la sociedad de la peor manera. Ese chico que es acosador, si no lo ayudamos, ya se sabe, las estadísticas están, hay estudios al respecto. Mañana la sociedad en su conjunto le va a poner un límite de la peor manera y probablemente termine teniendo problemas graves con la justicia, porque puede pasar. Entonces, no podemos esperar a eso. Entonces, no se trata de justificarlo, hay que detenerlo, condenar el hecho, pero no a la persona. Porque estamos hablando de un niño, no se olviden de eso, estamos hablando de un menor, estamos hablando de que no es una persona, no es un adulto responsable, es una persona que está constituyéndose, que está formando su identidad. Entonces, sí, firmemente que esto no te lo vamos a permitir, no vamos a hacer la vista gorda por decir, ah, pobrecito, tiene tal y cual problema en la clase, tenés que entenderlo al acosado. No, el acosado no lo tiene por qué entender, pero yo adulto sí tengo que contemplar esa situación y sí tengo que trabajar sobre eso para ayudarle a ver al acosador que la estrategia que está utilizando no lo está llevando al fin que él quiere, que es la validación, que es la aceptación, que es sentirse bien consigo mismo. Entonces, hay que proteger al acosado y hay que abordar al acosador. Lo que sí no se puede hacer, que comúnmente lo hacemos y no ayuda, es enfrentarlos. Bueno, vení fulanito, vení menganito, vamos a hablar, ¿qué es lo que está pasando? Que de repente es una estrategia válida para un padre, con los hijos, pero es otro el entorno. Este es un entorno educativo, hay que salvaguardar al acosado y al acosado no se lo puede exponer en ningún momento. Tampoco ponerlo a la clase y bueno, muchachos, muchachas, chiquilines, vamos a apoyar al compañero. ¿Qué le están haciendo al compañero? Porque ahí es peor. Entonces, ¿dónde está el foco? Y tú me pueden preguntar, bueno, ¿dónde está el foco? ¿Por dónde empezamos? Por donde tenemos que empezar, que es por los observadores, que es por el espectador, que es el que tiene más poder. Ya sabemos que para un adolescente, un preadolescente, tiene mucho más valor lo que dicen sus pares que lo que dicen sus padres, los adultos, los docentes. Entonces, si logramos que los pares lo neutralicen a través de una cultura antiacoso, entonces mejoramos el problema. Acá tenemos que crear una cultura antiacoso. Tenemos que ayudar a visibilizar esta situación mucho antes que empiece. Con esas pequeñas cosas, pequeños síntomas que nos dicen que, o situaciones, acá se puede configurar una situación de acoso. Tanto por la condición en la que se encuentra un posible, digamos, candidato o una persona vulnerable a sufrir acoso, como un posible agresor. Y eso hay que observarlo, y eso hay que identificarlo. Cuando escribo el libro, lo que quiero hacer es no mostrar solo... A mí la victimización es algo que no me gusta, y quien ha leído mis libros con el tema de la inclusión saben que es así. Entonces, no era mi idea poner en el libro al acosado contando todo su dolor y quienes venían a ayudarlo. Está el acosado que cuenta su dolor, que cuenta su relato y cómo lo vive para sensibilizarnos. Pero también quiero escuchar al espectador. Porque también es fácil decir, bueno, pero no te puedes quedar callado, tenés que participar. Y los chiquilines te van a decir, sí, pero si me meto después me toca a mí. Y bueno, y eso es una inquietud válida, que hay que trabajarla. Entonces el personaje, que en el libro es el espectador, cuenta el proceso. Cuenta cómo se siente esa persona al ver al compañero que lo están acosando. El querer actuar y no saber cómo.
el querer reaccionar y sentir la presión de lo que les dicen, no te metas. Y eso es un proceso que hay que trabajarlo. Y para mí el personaje más importante del cuento es justamente el espectador y ese proceso que tiene que hacer. Y después también me interesó en el libro escuchar la versión del acosador. Que el acosador nos diga por qué hace lo que hace y qué lo lleva a eso. Obviamente que en el libro yo coloqué adultos que van a actuar de la manera asertiva. No siempre ocurre eso, pero bueno, yo soy de los que me gustan los relatos con un final feliz. Porque creo que al adolescente, al niño, ya va a tener tiempo en su vida para relatos que terminen de forma triste o inconcluso. Ellos necesitan saber que hay una salida, hay que alimentar la esperanza a un joven, a un niño. Yo creo que el bullying es algo que se da a todo nivel, en toda clase social y en todo tipo de instituciones, públicas y privadas. Lo que sí creo que acentúa el bullying, desde mi perspectiva, es la cultura del éxito. Y si observamos aquellos lugares donde prima la cultura del éxito y de la validación por el éxito del entorno, son más propensos a tener situaciones de acoso. ¿Por qué? Porque si yo no me destaco en nada, y el grupo me ve como alguien que anda en la media y no me destaco, eso puede llevar a que los que sí se destacan empiecen a mirar hacia mí. Eso de la cultura del éxito, de que uno que tiene que ser brillante en algo, que tiene que sobresalir todo el tiempo, yo creo que eso es un indicador importante que puede desatar situaciones de bullying. Además de la violencia que los niños pueden vivir. Cuanto los niños viven en situaciones más violentas, más se da el bullying. Y otra de las cosas que es crucial, yo no le puedo pedir a mi hijo, y volviendo al tema del espectador, que en la clase detenga esa situación cuando yo, paseando por él, por la ciudad, veo una situación a una persona que está pasando mal o que, no sé, que está siendo víctima de algo y yo hago como que no veo. Porque yo no puedo manejar con el niño no admite el doble discurso. El niño escucha más lo que hago que lo que digo. Entonces, si hay insensibilización, si hay naturalización de la violencia, si mi hijo ve que yo me río mirando un video que alguien subió a la red donde dos botijas a la salida del liceo se estaban matando, peleando, o me río porque fulanito en el fútbol se estaban dando un montón y valido eso y digo, ¡qué bien que estuvo lo que le dio! ¿Cómo voy a pretender que después mi hijo no lo replique en la clase? Entonces, yo creo que esos son elementos que están haciendo en una sociedad como la de hoy, que ha llevado tanto al show de la violencia, que eso se dé, porque la estamos naturalizando. Claro que el que la vive no la pasa nada bien, pero ojo, volviendo al bullying, los roles no son estáticos. Algo importante a tener en cuenta del libro y donde yo me apoyo es que yo no estoy inventando nada. Yo acá no descubrí la pólvora ni soy un iluminado. Cuando decidí hacer el libro Basta de Bullying, yo tenía conocimiento respecto de cómo abordar esta temática. Conocimientos como docente, conocimientos estudiando al respecto, pero tuve que hacer un estudio y me basé en un modelo que está dando mucho resultado y que hace enfoque en el espectador y en generar esa cultura de la sana convivencia, que es el modelo Kiva. ¿Tá? Que el modelo Kiva nació en los países nórdicos, en Finlandia, se utiliza muchísimo. Ellos lograron un 90% de reducción de los casos de acoso escolar aplicando este modelo.
Y este modelo es un modelo muy amplio, la mayoría del material está en inglés, pero hay bastante en español, está empezando a ser replicado, ¿no? En España, por ejemplo, está siendo replicado con un programa, que está en la página web, que dice se necesitan valientes. ¿A quién está hablándole? Y por eso mi libro dice, porque el libro se llama Basta de bullying, pero tiene 3 consignas en el título, que es el subtítulo, que es sé valiente, no te calles, detente. Cuando digo sé valiente, ¿a quién le hablo? Y a veces los chiquillos me dicen al acosado. No, le estoy hablando al espectador que tiene que actuar. Cuando digo no te calles, sí le estoy hablando al acosado. Y detente al que acosa. Entonces, en el modelo Kiva, lo que hacen es eso. Trabajan sobre el entorno. Establecen una cultura de la sana convivencia. Y ellos mismos son los que neutralizan a el acosador. Y están todo el tiempo pensando formas de una mejor convivencia. Entonces, eso sí me parece honesto decirlo, de que no inventé la forma de resolver el bullying. Solo apliqué conocimientos que se aplican en otros lados del mundo y que están generando buenos resultados. ¿Cómo le pedís al acosado que el acosado sea valiente cuando es el que está acorralado por la situación? El valiente tiene que ser el que lo ve alrededor, el que viene en defensa. Ese es el Superman de la historia, o la superchica de la historia. El que lo ve desde afuera y además es el que determina que el objetivo del acosador se cumpla, que es lograr su validación, con aplauso o con silencio, pero la validación. Pensar el bullying como un delito no es acertado. ¿Tá? Primero porque estamos hablando de menores, ¿sí? Lo que no significa que no puede llegar a configurar una situación de delito, ¿sí? Porque si esta situación de bullying puede generar situaciones como la genera de daño a la persona, bueno, el daño es lo que configura el delito, ¿tá? Que puede significar la pérdida de la vida, la integridad, la libertad de una persona. Pero el bullying en sí no es un delito, es un comportamiento nocivo, social, que hay que atender y hay que desestimar. Pero en sí mismo yo por lo menos no lo veo como un delito. Lo veo sí, y repito, que puede llegar a configurar un delito. Pero es algo muy difícil de medir. Es muy difícil de medir. Y lo que sí no estoy de acuerdo es la criminalización del acosador. Si bien, lo vuelvo a repetir, lo dije antes, el acosador hay que ser firme con él, no lo hagas. Por eso el libro dice detente y no permitirlo. Es él el que tiene que cambiar. No es ir a decirle al acosado, no, vos tenés que ser más valiente, te tenés que defender. No, no, no. El acosador tiene que parar y hay que marcarle el límite, pero condenando el hecho, no a la persona.